Enrique Insulza, candidato de Morena al Senado de la República. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Muy contento de estar aquí contigo y con tu Gracias. audiencia. Gracias por aceptar esta entrevista. Le estamos dando seguimiento a las campañas, pues en este caso candidatos al Senado, que son los que están ahorita con todo. Ya vendrán el próximo lunes, ¿no? Las campañas Sí, el día de... 15. El 15 inician Así las es. campañas esto se va a reforzar de manera muy importante. Bueno, ayer nos llamó la atención un mensaje un mensaje muy fuerte que hiciste en Mazatlán, fuiste a ver el eclipse y bueno, pues Sí, parte de la campaña, pues aprovechar la oportunidad y hablaste del combate a la corrupción, un tema que está y debe estar siempre ahí presente en el servicio público y es parte de la discusión en estas campañas electorales. Hiciste un llamado fuerte en el sentido de que en Morena no se tolera ningún caso de corrupción y hablando de Sinaloa mencionaste dos casos específicos, ¿no? sí. Víctor, comienzo por, si me lo permites, Sí. por el eclipse. Ajá. Mazatlán ayer fue el centro de atención mundial. Sí, Tuvimos una afluencia, como lo habrás notado, tuviste transmitiendo. sí, Por cierto, te felicito en línea directa. Fue una de gracias. las transmisiones que tuvo más visitas, que fue más atendida y vista por muchos que no estuvieron allí. Pero Gracias. tuvimos ahí visitantes de todo el mundo. A mí en lo particular me tocó reunirme y hablar un buen rato con un grupo de italianos, pero había de otros países y había desde luego muchos sinaloenses. Y quiero destacar que fue un evento, que además de asombroso, un regalo de la naturaleza, del universo, que se llevó a cabo sin ningún Sí. incidente, que Mazatlán muestra esa fortaleza que tiene como destino turístico. Y bueno, me importaba destacar eso. ¿Dónde lo viste? Lo vimos en el área de Cerritos. Ah, Un ambiente sí. verdaderamente de fiesta, un ambiente de una fraternidad, de todo. Conocer esta mayoría de gente Entonces, sin sin destacar menor política equinable de conducta personal de Enrique Insulza es la honestidad, la honradez. Y efectivamente, admití en mi discurso ante el auditorio, un gran auditorio, debo decir, acudieron ahí, no sé, considero yo que fue más de 1 millar de personas. Para ser un evento con vecinos, sí, digamos que es una reunión nutrida de una colonia. en una colonia, efectivamente. Que nosotros no consentimos, no condescendemos y desde luego no toleramos los actos de corrupción. Y que en el pasado, pues nos equivocamos. La militancia finalmente tomó una donde pidió como compañía pública, pero legal atribuido en esta situación, dejado de responder responsabilidad referir Torres, eh, Mazatlán. Son candidatos y iniciar corrupción planteado por Rubén Sinaloa. Se llega la digo
Tuve la lucha de limpiar zonas mismo pues, Sinaloa, esa aún lo que es en Sinaloa, la en Sinaloa. Fiscalía documenta corrupción. Es Ese reduce luchar contra la corrupción, pero los ciudadanos, o hay cierto sector de la sociedad que no ve muy claro, digamos, que se aplique la ley y se sancione a quienes incurren en la corrupción. Yo creo que tiene que haber una disposición, una política de Estado de la mayor inflexibilidad en contra de la corrupción. Nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, propone crear la Agencia Nacional. Falta visión de realizar unos aspectos general de responsabilidades administrativas. Y las mismas faltas, las mismas conductas, el tráfico de influencias, el cohecho, se constituyó como falta administrativa grave y se tipificó como delito. ¿Qué está generando este sistema? Está generando impunidad, porque a una persona no se le puede juzgar dos veces por los mismos hechos, por la misma conducta. Y esta doble tipificación como falta y como delito les está abriendo la puerta a muchas personas que han estado acusadas de corrupción. Yo creo que con como nada, yo creo que en todos los casos tiene que haber pena privativa de libertad. En todos los casos, Sin esa reforma hay los sean eh, importante roba los sufrir la única con de la y claro un político con leyes clarísima casualidad Robles que la misma falta administrativa y en el Código Penal tienes que es delito. Entonces, ¿por qué vía te vas? Si te vas por una, se cierra la otra. Y nadie puede ser juzgado en este país dos veces por los mismos hechos, por el mismo delito. El caso es que pocos corruptos están en la cárcel, vamos, por robar dinero público. Esa es la realidad y creo que en esos delitos tiene que haber una inflexibilidad total. Decíamos de los dos personajes que mencionamos al inicio de la conversación. Ellos se les presume inocente porque vivimos un Estado constitucional de derecho. Si no, no fueran candidatos. Así es, y mientras no hay una sentencia de condena firme a toda persona vinculada a proceso, se le debe de tratar y considerar como inocente. Sin embargo, habrá que decirlo, están vinculados a proceso. Y la vinculación a proceso implica que el juez encontró datos bastantes para poderlo someter justamente a la formalización de una etapa ante la justicia. Y uno de ellos está en juicio oral.
se están desahogando pruebas, en este caso en un proceso penal, entiendo que por abuso de autoridad y discriminación, que me parecen también delitos pues, verdaderamente graves. Ahora, ¿qué está pasando en el Poder Judicial que de pronto cierto sector de la sociedad de Sinaloa ve que se prolongan y prolongan los procesos penales y las audiencias se difieren y se difieren y pues aparentemente pues no pasa nada? Lo primero que está pasando ahí es que los abogados que representan, y me voy a referir al caso de los exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del actual incluso rector encargado de rectoría, pues claramente hay una estrategia que falta a la ética, que falta la probidad, que falta la lealtad procesal, de estar inventando enfermedades, inventando excusas. El rector encargado de la rectoría, ayer andaba verdaderamente muy sano. Se enferma por las mañanas y por las tardes recobra mágicamente la salud. Digo, eso lo perciben todos y todas las sinaloenses. Entonces, y creo yo también que a los jueces les ha faltado, esta es una opinión personal mía, les ha faltado acudir a medidas más severas para garantizar la majestad de la justicia. La justicia no puede ser tomada a broma por nadie. Porque en estos casos, digamos, nadie está diciendo que sean culpables porque está el proceso penal en marcha. Pero ¿por qué no llegar a un momento en que se defina ya si son o no son culpables? Si no son culpables, bueno, pues... Y llegará. Y llegará porque... pero pues ¿cuándo? Porque la ley establece plazos. Hay después de dictada una vinculación a proceso, se abre la etapa complementaria, hay un plazo para cerrar la investigación. Se llegará un día a ese plazo, a pesar de las argucias, a pesar de las estrategias dilatorias, a pesar de esta falta de ética de abogados, ya no diré los imputados. Los imputados en principio, voy a decirlo, tienen derecho a acudir a ellas. Sin embargo, pues denotan que algo se pretende ocultar o se trata de evitar a toda costa llegar al momento de las definiciones. Eso. Pero llegarán y no queda más que la etapa de juicio, y en la etapa de juicio es donde se desahogan las pruebas. Y yo creo que es muy bueno llegar a esa etapa y que se desahoguen las pruebas y que ahí se determine si efectivamente los cargos son cargos sustentados con pruebas o no. Y creo que eso es lo que es el Estado de Derecho. Sí, porque ya la sociedad pues ya ve esto como algo que no va a pasar nunca. Pareciera que es el eterno proceso de diferir y diferir. Y, a ver, sí. Habrá que decir que también los jueces ahí han pecado de prudencia, también por los componentes de orden, yo creo, extrajudicial que rodean estos casos, y han sido muy prudentes. Sin embargo, entiendo que en algún momento tendrán que llegar el día de que haya juicio, que haya audiencia de juicio, se presenten las pruebas y se determine si son culpables o inocentes. Finalmente te pregunto, hablas de una reforma para terminar con la impunidad en la corrupción, en casos de corrupción, una reforma legislativa en el Senado si llegas al Senado de la República. Pero la pregunta es, ¿cómo creer que esto va a pasar del discurso a los hechos? Porque en campañas se hacen propuestas, se hacen compromisos. ¿Cómo ya la tengo redactada, Víctor, ya la tengo redactada. ¿Ya tienes la iniciativa? Ya tengo la iniciativa redactada. La iniciativa que yo propondré eliminará la duplicidad de descripciones de las mismas conductas. No pueden ser falta administrativa y delito la misma conducta. El cohecho, el tráfico de influencias, los actos de corrupción son muy graves. No los podemos considerar como sancionables solamente en el ámbito administrativo. Tiene que ser penal, definitivamente. Y otra cosa, hay que eliminar cualquier salida conciliatoria alterna para los delitos de corrupción. Debe haber ejemplaridad. Delito de corrupción tiene que ser de juicio y tiene que ser de pena privativa. Es que es increíble, Enrique Insunza, candidato de Morena al Senado, que se trata con mayor severidad a una persona por un robo menor que a presuntos delincuentes que se roban el erario, el recurso público, y roban millones y millones de pesos. Y eso debe terminar. Y los vemos libres. Y eso debe de terminar. Yo, una de las razones por las cuales estoy en la política, que decidí con mucho gusto, con mucho entusiasmo, esta responsabilidad que me dieron las y los militantes de Morena, de ser candidato a Senado de la República, parte de ese convencimiento de que hay muchas instituciones que podemos mejorar el Sistema Nacional de Justicia, porque podemos mejorar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, crear un Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad Pública, y tenemos también que limpiar instituciones que hoy no están funcionando, el Poder Judicial Federal. Tenemos que reestructurarlo, porque de nada servirá aumentar la eficiencia en la captura de delincuentes si a los 3 días los jueces federales lo están poniendo en libertad.
con criterios más que dudosos. Y el sistema nacional implica revisar no solamente la Corte, implica revisar también cómo funciona todo el sistema a nivel nacional. Los poderes judiciales locales, que han sido castigados históricamente con presupuestos muy bajos, me consta, fui presidente 11 años del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa. El gasto público en justicia local es muy bajo en el país, lo cual es contradictorio porque en la justicia local se atiende el mayor número de asuntos litigiosos que van desde el ámbito familiar hasta el ámbito penal. Los delitos del fuero común son la mayoría de los delitos que se cometen en el ámbito nacional. Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero también hay que decir que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de ir a las causas es una política que debe de continuar. Sí, hay muchos delitos y muchos problemas que tienen su origen, no todos, pero en gran proporción tienen su origen. Que se pueden prevenir. En la falta de expectativas de la gente. En el hecho de que vivimos una sociedad de consumo que todos los días nos está bombardeando con necesidades reales o imaginarias de consumir. Y cuando los jóvenes no tienen la posibilidad de encontrar un espacio donde tener un empleo razonablemente bien pagado, espacios de educación, y ese mensaje está todos los días, a todas horas, pues es inevitable que opten muchos de ellos, lamentablemente, por el camino de las conductas antisociales. Pues son temas complejos, pero hay que trabajar. Desde complejos, el poder legislativo. Son complejos y qué bueno que dice esa palabra. No se puede simplificar no hay pócimas mágicas. Claro que no hay bálsamos de Fierabras, como decía Don Quijote. Si no, ya se hubiera resuelto, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que la tarea de gobernar es una tarea que requiere profesionalismo y seriedad. Eso es. Y ver los temas en la complejidad que tienen. Yo soy un creyente, un convencido de que hay que ir a las causas, y en el caso de los delitos como la corrupción, hay que ser verdaderamente intolerantes, inflexibles. Pues te agradezco mucho que estés acá. ¿A dónde van hoy con la campaña? Estoy ahora, como sabes, mi compañera Imelda Castro atiende su responsabilidad en el Senado los martes y los miércoles. Yo estaré aquí en Culiacán. Me interesa mucho concentrarme en la capital. Reúne prácticamente casi el 30% de... ¿Entonces ya no estás yendo al resto del estado? No, sí, estoy yendo a todos lados. En la semana pasada me tocó ir el martes, yo solo, al Fuerte, en una travesía verdaderamente muy productiva y también muy cansada. Estuvimos en Escuinapa, en Rosario, estamos en todos lados. Pero me refiero a esta semana, ¿te quedas en Culiacán? Sí, me quedo, no, estaré saliendo, pero digamos que martes y miércoles me concentraré aquí. Me interesa visitar las sindicaturas, ya estuve en Jesús María, ya estuve en el Tamarindo, me interesa ir a Tepuche, a Aymala, San Alona, Las Tapias, El Salado, Quilá, Pueblos Unidos, en fin. Me interesa a mí recorrer todas las sindicaturas de Culiacán. Me parece que es importante mandar el mensaje de que también estamos haciendo política para la gente de la zona rural. Sí, muy importante. Que vayan y que vuelvan. Y que volvamos, efectivamente. Mi compromiso es que voy a volver. Es lo que reclama la gente. No estoy en esto para llegar al Senado y allá estar prácticamente siendo uno más de los 128. Mi propósito es ir y de verdad hacer un papel digno. No me concibo yo de otra manera, Yo las tareas que asumo, las asumo a fondo. Y vamos a volver. Enrique, muchas gracias por estar acá. Gracias, Víctor, y gracias a tu audiencia. Gracias por esta entrevista. Enrique Insunza, candidato de Morena al Senado de la República. Vamos a la pausa, regresamos con más información en línea directa, información de verdad.